Morí siendo millonario y desperté más pobre que un mendigo. Lo que descubrí bajo los escombros de mi mansión me destrozó el alma. Mi nombre es Maximiliano Durán Ochoa, y antes de que el mundo, tal como lo conocía, se derrumbara literalmente sobre mí, era considerado uno de los hombres más exitosos de Tegucigalpa. No, permítanme corregirme con la arrogancia que entonces me definía. Yo era el hombre más exitoso de toda Honduras. Tenía 52 años cuando morí, y cada uno de esos años lo había dedicado obsesivamente a construir un imperio de bienes raíces que me había convertido en una leyenda viviente del éxito material. Mis propiedades se extendían por toda la capital hondureña como tentáculos de poder y riqueza. Cada edificio, un testimonio de mi capacidad para transformar terrenos baldíos en torres de cristal y concreto que perforaban el cielo. Vivía en el piso 32 de la Torre Diamante, el edificio residencial más exclusivo y costoso jamás construido en Centroamérica. Mi penthouse ocupaba los 2 últimos pisos completos, una extensión de lujo desmedido que abarcaba más de 500 metros cuadrados de puro exceso. Los pisos eran de mármol italiano traído directamente de Carrara, el mismo mármol que Miguel Ángel utilizó para el David. Las paredes estaban decoradas con obras de arte precolombino que había adquirido en subastas privadas, piezas invaluables de las culturas maya y lenca que cualquier museo nacional hubiera matado por poseer. Tenía vasijas ceremoniales de más de 1000 años de antigüedad exhibidas como simples adornos decorativos, estelas talladas que deberían estar protegidas por instituciones culturales, pero que yo había conseguido mediante contactos turbios y montañas de dinero. Mi colección de joyas era motivo de envidia incluso entre los más acaudalados. Esmeraldas colombianas del tamaño de nueces, algunas tan puras y verdes que parecían contener toda la selva amazónica en su interior. Diamantes de Sudáfrica, montados en oro de 24 quilates. Rubíes birmanos que brillaban como gotas de sangre congelada, todo guardado en una caja fuerte alemana de última tecnología, empotrada en la pared de mi vestidor privado, protegida por códigos de seguridad que solo yo conocía. Dentro de esa fortaleza metálica también guardaba $2 millones en efectivo, billetes de 100 perfectamente organizados en fajos, junto con los títulos de propiedad de mis 23 edificios, mis 4 fincas en la costa caribeña y mis inversiones en Miami y Panamá. Pero el dinero y las joyas eran solo símbolos. Lo que realmente me embriagaba era el poder de decidir quién podía vivir en mis edificios y quién no. El poder de transformar barrios enteros, demoliendo lo viejo para erigir lo nuevo y rentable. El poder de caminar por las calles de Tegucigalpa y saber que gran parte del horizonte urbano llevaba mi firma arquitectónica. Me sentaba en mi terraza privada cada mañana, con mi café importado de Colombia, servido en porcelana china, contemplando mi reino de cristal y acero mientras el sol salía sobre las montañas que rodean la capital hondureña. Mi vida estaba meticulosamente organizada en torno a la acumulación y el control. Y tenía 3 empleados permanentes en el penthouse. Jacinta Mejía, una mujer de unos 45 años de Comayagua, que llevaba 7 años limpiando mis pisos de mármol y organizando mis pertenencias. Nunca me molesté en conocer nada sobre su vida personal, más allá de verificar que hiciera bien su trabajo. Para mí, Jacinta era simplemente una función, un par de manos que mantenían mi espacio impecable. La pagaba lo mínimo que podía salirme con la mía, y cuando ella se atrevía a pedir un pequeño aumento para cubrir los gastos escolares de sus hijos, yo le recordaba con frialdad calculada que había cientos de mujeres esperando su puesto. Esteban Portillo era mi chofer, un hombre de 60 años de Santa Bárbara que había trabajado toda su vida en servicios de transporte. Conducía mi Mercedes-Benz negro como si fuera una extensión de su propio cuerpo, siempre puntual, siempre silencioso, siempre disponible sin importar la hora. Jamás le pregunté sobre su familia, sus sueños o sus problemas. Para mí,
Esteban era simplemente el conductor, alguien cuya única razón de existir era llevarme de un punto a otro con eficiencia. Cuando enfermó de gravedad hace 2 años y necesitó una semana de descanso, le desconté cada día de su salario y le advertí que otra ausencia significaría su despido inmediato. Miriam Castellanos preparaba mis comidas, una cocinera de Danlí que había perfeccionado los platillos gourmet que yo exigía. Langostas frescas, cortes de carne importados, platos de la alta cocina internacional. La trataba con el mismo desprecio casual que al resto del personal. Nunca comí en la misma mesa que ella, ni que ninguno de mis empleados. La idea me resultaba absurda, casi obscena. Eran herramientas útiles, nada más. Mis negocios eran, para ser completamente honesto ahora que ya nada importa, una combinación de astucia legal y crueldad sistemática. Mi especialidad era identificar barrios populares en ubicaciones estratégicas de Tegucigalpa, áreas donde familias humildes habían vivido durante generaciones en casas modestas de adobe y lámina. Yo veía oportunidades donde otros veían comunidades. Compraba lotes a precios ridículos, aprovechándome de la desesperación económica de las personas, presionando a quienes no querían vender mediante tácticas que preferían no cuestionar demasiado. Usaba contactos en el gobierno municipal para acelerar permisos, para ignorar regulaciones, para declarar zonas en riesgo que conveniente y misteriosamente necesitaban ser evacuadas. Una vez que conseguía el terreno, lo primero que hacía era demoler. No me importaba la historia contenida en esas paredes, los recuerdos de familias enteras, las raíces de comunidades completas. Todo era escombro que debía ser removido para dar paso al progreso. Y para mí, el progreso siempre tenía forma de torre de apartamentos de lujo con precios que ninguno de los antiguos residentes podría jamás pagar. Recuerdo perfectamente el caso del barrio La Esperanza, un asentamiento de unas 60 familias en una colina con vista privilegiada a la ciudad. Tardé 2 años en desalojarlos a todos, usando una combinación de ofertas miserables, presión legal y, en los casos más resistentes, intimidación apenas velada. Cuando finalmente construí allí la Torre Esmeralda, vendí cada apartamento por más de $200,000. Las familias que habían vivido allí durante décadas terminaron hacinadas en barrios marginales de la periferia, pero yo había multiplicado mi inversión por 10. Nunca sentí remordimiento, ni una sola vez. Cuando ocasionalmente veía en las noticias reportajes sobre familias desplazadas o comunidades destruidas por proyectos inmobiliarios, cambiaba el canal con indiferencia. Mi filosofía era simple y brutal. El mundo pertenece a los fuertes, a los inteligentes, a los que tienen el coraje de tomar lo que quieren. Los débiles, los sentimentales, los que se aferraban a nociones románticas de comunidad y hogar, estaban destinados a ser pisoteados por el progreso. Yo era el progreso. Mi desprecio se extendía a prácticamente todos los que consideraba por debajo de mi estatus social. Los vendedores ambulantes que llenaban las calles del centro de Tegucigalpa me parecían una plaga urbana. Los trabajadores de construcción que edificaban mis torres bajo el sol brutal eran números en una planilla, carne y músculo intercambiable. Los meseros en restaurantes, los empleados de tiendas, los guardias de seguridad, todos ellos eran invisibles para mí, excepto cuando cometían algún error que merecía mi ira. Recuerdo haberle gritado a un joven mesero en un restaurante exclusivo de la colonia Palmira porque se atrevió a traerme agua sin gas cuando yo había pedido específicamente agua con gas. Lo humillé frente a todos los comensales. Exigí hablar con el gerente. Amenacé con arruinar la reputación del establecimiento. El muchacho no tendría más de 20 años y vi lágrimas en sus ojos mientras se disculpaba repetidamente. Pero eso solo alimentó mi sensación de poder. El dinero había comprado no solo lujos materiales, sino también aislamiento perfecto de la realidad que la mayoría de los hondureños enfrentaban diariamente. Yo no hacía fila en bancos, no esperaba en oficinas gubernamentales, no sufría los colapsos del transporte público,
No experimentaba los cortes de agua o electricidad que afectaban a barrios enteros. Mi penthouse tenía generadores de emergencia, tanques de agua que podían abastecer mi hogar durante meses, sistemas de seguridad que hubieran sido la envidia de un banco. Vivía en una burbuja dorada suspendida sobre la ciudad, mirando hacia abajo a las masas que luchaban por sobrevivir mientras yo decidía qué restaurante de lujo visitaría esa noche. Mi círculo social consistía exclusivamente en otros millonarios, empresarios sin escrúpulos como yo, políticos corruptos que facilitaban nuestros negocios a cambio de generosas contribuciones, y ocasionalmente algún extranjero inversionista interesado en las oportunidades que Honduras ofrecía a quienes sabían cómo trabajar el sistema. Nuestras conversaciones giraban invariablemente en torno a dinero, propiedades, inversiones y cómo exprimir más ganancias de cada metro cuadrado de tierra. Competíamos entre nosotros con la misma ferocidad que desplegábamos contra los pobres, comparando fortunas, presumiendo adquisiciones, midiendo quién tenía el reloj más caro, el carro más lujoso, la amante más joven. La mañana del 15 de noviembre amaneció como cualquier otra en mi mundo de privilegios excesivos. Me desperté a las 6 de la mañana en mi cama king size, con sábanas egipcias de 1000 lilos, importadas a un costo que hubiera alimentado a una familia hondureña promedio durante un año entero. Jacinta ya había preparado mi desayuno: huevos Benedict con salmón ahumado, jugo de naranja recién exprimido, ese café colombiano que tanto me gustaba. Me duché en mi baño de mármol negro con regadera de efecto lluvia. Me vestí con un traje italiano hecho a la medida que costaba más que el salario mensual de Esteban, y me preparé para lo que prometía ser un día extraordinariamente lucrativo. Tenía programada una reunión crucial esa tarde con inversionistas de Guatemala y El Salvador. Estábamos a punto de cerrar un negocio que me haría aún más rico de lo que ya era: la construcción de un complejo de 3 torres en lo que actualmente era el barrio San Miguel, una zona popular que yo había estado sistemáticamente desestabilizando durante meses. El proyecto estaba valorado en más de $20 millones, y mi porcentaje sería suficiente para comprar esa villa en la Costa del Sol española que había estado considerando. Ya me imaginaba pasando veranos europeos, expandiendo mi imperio más allá de las fronteras centroamericanas. Esa mañana, mientras revisaba contratos y proyecciones financieras en mi oficina privada dentro del penthouse, rodeado de mis tesoros precolombinos y mis obras de arte, completamente ajeno a todo excepto a los números que representaban mi creciente fortuna, hubo señales que ignoré por completo. Pequeños temblores que sacudieron ocasionalmente las paredes, tan leves que apenas los registré conscientemente. Honduras está en una zona sísmica. Los temblores son comunes. Nunca me habían preocupado. Mi edificio, después de todo, había sido construido con los más altos estándares de ingeniería antisísmica. O al menos eso me habían asegurado los ingenieros que contraté, los mismos a quienes presioné para que redujeran costos en materiales mientras mantenían las apariencias de lujo. En las noticias locales que tenía encendidas como ruido de fondo, reporteros mencionaban actividad sísmica inusual en la región, recomendaciones de autoridades sobre tener planes de evacuación, advertencias sobre edificios antiguos en el centro de la ciudad. Cambié el canal con fastidio. Esas cosas eran para la gente común, para aquellos que vivían en construcciones precarias, no para alguien como yo en el edificio más seguro de todo el país. Pasé el resto del día en reuniones, llamadas telefónicas, revisando documentos legales que despojarían a cientos de familias de sus hogares para convertir esa tierra en oro puro. Cuando cayó la noche, me sentía particularmente satisfecho conmigo mismo. Todo estaba alineándose perfectamente. En unas semanas sería incluso más rico, más poderoso, más intocable. Me retiré a mi dormitorio alrededor de las 11 de la noche. Jacinta ya se había ido a su modesta vivienda en algún barrio que nunca me molesté en conocer. Miriam había dejado mi cena preparada antes de marcharse. Esteban estacionó el Mercedes en el garaje privado del edificio y se fue en autobús a su casa.
Yo estaba solo en mi palacio de cristal, 32 pisos sobre el suelo, rodeado de millones en arte y joyas, durmiendo en el lujo más absoluto. No tenía idea de que en pocas horas, a las 3:42 de la madrugada para ser exactos, la tierra iba a rugir con una furia que ninguna cantidad de dinero podría detener. No sabía que mi imperio de cristal estaba a punto de convertirse en mi tumba. No imaginaba que despertaría en una dimensión donde todo lo que había acumulado, todo lo que había valorado, todo aquello por lo que había vendido mi alma, valdría absolutamente nada. Esa noche me acosté siendo Maximiliano Durán Ochoa, el millonario más poderoso de Honduras, pero el hombre que despertaría entre los escombros en un plano de existencia que ni siquiera sabía que existía. Ese hombre descubriría que había vivido toda su vida como el más miserable de los mendigos espirituales. El primer indicio de que algo catastrófico estaba a punto de suceder fue un sonido. No un sonido ordinario, sino algo primordial y aterrador que parecía emerger desde las profundidades mismas del planeta. Era como si la tierra estuviera gruñendo, un rugido sordo y profundo que vibró a través de los cimientos de la torre Diamante. Me desperté de golpe a las 3:42 de la madrugada, arrancado violentamente de un sueño donde estaba firmando contratos multimillonarios. Durante los primeros segundos de confusión, mi cerebro intentó procesar qué estaba sucediendo. Luego, el mundo entero comenzó a moverse. No fue un movimiento suave o gradual. Fue como si un gigante invisible hubiera agarrado el edificio de 32 pisos y lo estuviera sacudiendo con furia descontrolada. La cama king size donde dormía comenzó a deslizarse por el piso de mármol como si fuera un juguete. Las lámparas de cristal checas que colgaban del techo empezaron a balancearse violentamente, chocando entre sí con un tintineo ensordecedor que rápidamente se convirtió en el sonido de cristal estrellándose. Me aferré al colchón, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba experimentando. Mi mente, siempre tan calculadora y controlada, se fragmentó en puro pánico animal. El rugido de la tierra se intensificó, acompañado ahora por el gemido metálico de la estructura del edificio. Era un sonido que jamás olvidaré, ni siquiera ahora en este plano donde las memorias deberían desvanecerse. Era el sonido del acero retorciéndose, del concreto agrietándose, de mi fortaleza invencible siendo desgarrada por fuerzas que ningún ingeniero había anticipado verdaderamente. Las ventanas panorámicas que ofrecían esa vista espectacular de Tegucigalpa comenzaron a crujir, líneas delgadas como telarañas apareciendo en el vidrio templado. Durante un segundo eterno, esas grietas se multiplicaron en patrones fractales hipnóticos, hermosos y mortales al mismo tiempo. Entonces las ventanas explotaron. No se quebraron simplemente, explotaron hacia adentro con la fuerza de una bomba. Millones de fragmentos de vidrio se proyectaron por mi dormitorio como una tormenta de cuchillos cristalinos. Sentí cortes abriéndose en mis brazos, en mi rostro, en mi pecho desnudo. El viento nocturno de Tegucigalpa entró rugiendo por los huecos donde momentos antes había vidrio de seguridad que costaba una fortuna. Con el viento llegó el sonido de la ciudad siendo destruida, alarmas de carros, gritos lejanos, explosiones, el crujido omnipresente de estructuras colapsando. Intenté levantarme de la cama, pero el movimiento del suelo me lo impidió. Era como intentar caminar sobre la cubierta de un barco en medio de una tormenta perfecta, excepto que este barco tenía 32 pisos de altura y estaba hecho de concreto y acero. Caí de rodillas sobre el mármol que había importado de Italia, ese mismo mármol que alguna vez me había hecho sentir superior a todos los demás. Ahora sus fríos cuadrados perfectos se estaban despegando, levantándose en ángulos imposibles, creando una superficie traicionera e irregular. El edificio entero se sacudía en movimientos cada vez más violentos. Podía escuchar el crujido de las paredes agrietándose, el estruendo de objetos cayendo en otros apartamentos.
Mis obras de arte precolombino, esas piezas invaluables que había coleccionado con tanta avaricia, comenzaron a caer de sus pedestales y estantes. Una vasija ceremonial maya de 1200 años de antigüedad se estrelló contra el suelo, fragmentándose en pedazos irreparables. Una estela tallada que representaba a un antiguo rey se volcó con un estruendo que sacudió el piso. En cualquier otro momento, hubiera gritado de horror ante la destrucción de tesoros tan valiosos, pero en ese instante, mientras la muerte se cernía sobre mí, esas antigüedades me parecieron completamente irrelevantes. Sin embargo, incluso en medio del terror más absoluto, incluso mientras la estructura misma del edificio gemía como una criatura moribunda, mi mente hizo algo revelador sobre mi verdadera naturaleza. En lugar de pensar en escapar, en lugar de preocuparme por mi vida, mi primer pensamiento coherente fue sobre la caja fuerte. Mi caja fuerte alemana empotrada en la pared del vestidor, la que contenía $2 millones en efectivo, las esmeraldas colombianas, los diamantes sudafricanos, los rubíes birmanos, los títulos de propiedad de todo mi imperio. Esa caja fuerte representaba todo lo que yo era, todo lo que había acumulado, todo mi valor como ser humano según mi propia definición retorcida. Me arrastré por el suelo tembloroso, hacia el vestidor, cortándome las manos y las rodillas con fragmentos de vidrio y cerámica antigua. El edificio se inclinaba ahora en un ángulo antinatural, y podía sentir que algo fundamental en su estructura había cedido. Los pisos superiores, mi penthouse de 2 niveles, estaban siendo literalmente desgarrados del resto de la torre. Logré llegar hasta la puerta del vestidor justo cuando otra sacudida masiva golpeó. Esta fue diferente a las anteriores. Esta fue la sacudida final, la que sella destinos. Escuché un crujido ensordecedor que venía de arriba. Las vigas de acero del techo, esas vigas que supuestamente estaban diseñadas para soportar cualquier terremoto, se estaban partiendo. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver grietas serpenteando por el concreto del techo como rayos negros. Polvo y escombros comenzaron a llover. El edificio, mi torre diamante, mi orgullo arquitectónico, estaba colapsando sobre sí mismo. Los pisos superiores se estaban hundiendo, aplastando todo a su paso. En ese momento final de lucidez, antes de que todo terminara, hice algo que ahora, en retrospectiva desde este plano espiritual, me llena de vergüenza y horror. En lugar de correr hacia la salida, en lugar de intentar salvar mi vida, me lancé hacia la caja fuerte. Mis dedos torpes marcaron frenéticamente el código de seguridad mientras el mundo se desintegraba a mi alrededor. 8, 3, 7, 2, 9. La puerta de la caja se abrió con un clic que de alguna manera pude escuchar a pesar del estruendo apocalíptico. Dentro, iluminados por la luz parpadeante de emergencia, estaban mis tesoros. Los fajos de billetes de $100 perfectamente organizados, las cajas de terciopelo conteniendo las joyas, los sobres con los documentos de propiedad. Metí las manos dentro como un náufrago, aferrándose a un salvavidas, como si esos objetos materiales pudieran de alguna manera protegerme de lo que venía. Agarré puñados de billetes, sentí el peso de las cajas de joyas. Y mientras lo hacía, mientras mis manos codiciosas se cerraban sobre riquezas que pronto no significarían absolutamente nada, el techo cedió completamente. Lo último que vi con mis ojos físicos fue una avalancha de concreto, acero retorcido, mármol italiano y oro cayendo hacia mí. Vigas que pesaban toneladas se precipitaron como lanzas desde arriba. Placas enteras de piso se desprendieron y cayeron en una cascada mortal. Mi hermoso penthouse, mi palacio de cristal y lujo, se convirtió en una trampa mortal que se cerraba con la inevitabilidad de un ataúd. El dolor fue instantáneo y total. Una viga de acero me golpeó la espalda con una fuerza que partió mi columna vertebral como si fuera una ramita seca. Sentí mis costillas aplastándose, perforando órganos vitales. Una placa de mármol de media tonelada cayó sobre mis piernas, pulverizando huesos. Pero lo más horrible,
Lo más irónico de todo fue que mi cuerpo quedó aplastado con una mano todavía aferrada a los billetes y la otra sosteniendo una caja de terciopelo con esmeraldas. No puedo describir adecuadamente el último momento de vida física. Fue simultáneamente eterno e instantáneo. Sentí todo mi cuerpo siendo destruido mientras mi mente gritaba en agonía. La sangre llenó mi boca. Mis pulmones se colapsaron. Mi corazón luchó desesperadamente por latir 1, 2, 3 latidos más antes de rendirse. Y en ese momento final, mientras la oscuridad comenzaba a tragarse mi conciencia, mi último pensamiento coherente no fue sobre mi vida desperdiciada, no fue sobre las personas que había lastimado, no fue sobre arrepentimiento o redención. Mi último pensamiento fue: no pueden tomar mi dinero, tengo que proteger mi dinero. Y entonces morí. Pero la muerte no fue el final que esperaba. No hubo oscuridad eterna, no hubo simplemente dejar de existir. En cambio, hubo una transición que mi cerebro vivo nunca podría haber imaginado. Fue como ser arrancado violentamente de una habitación y arrojado a otra completamente diferente. Excepto que no había habitaciones físicas, no había realmente un lugar en el sentido tradicional. Desperté, si se puede llamar así, entre los escombros, pero era un despertar extraño y desorientador. Podía ver los escombros, podía ver el polvo todavía asentándose, podía ver los restos retorcidos de lo que había sido la Torre Diamante. Podía ver equipos de emergencia comenzando a llegar, sus luces parpadeantes cortando la oscuridad previa al amanecer. Podía escuchar gritos, llantos, el sonido de sirenas convergiendo desde toda la ciudad. Pero algo estaba fundamentalmente mal. Intenté moverme y descubrí que podía hacerlo, pero de una manera que desafiaba toda lógica física. Me levanté, o más bien, mi conciencia se elevó y miré hacia abajo. Lo que vi me heló hasta el núcleo de mi ser. Allí, aplastado, bajo toneladas de escombros, visible solo parcialmente entre el concreto quebrado y el acero retorcido, estaba mi cuerpo, o lo que quedaba de él. Podía ver mi mano todavía aferrando billetes ensangrentados, la otra mano todavía sosteniendo la caja de joyas, ahora aplastada. Grité, o intenté gritar, pero el sonido que salió de mí era extraño, como si estuviera gritando a través de agua o a través de una pared gruesa. Miré mis manos, estas nuevas manos que no eran exactamente manos, pero se parecían a manos, y podía ver a través de ellas. Eran translúcidas, formadas por algo que parecía luz grisácea y energía nebulosa. Toqué mi rostro y sentí rasgos familiares pero compuestos de esta misma sustancia etérea. Un rescatista pasó corriendo justo a través de donde yo estaba parado, literalmente a través de mí. No me vio. No me sintió, simplemente atravesó mi forma espiritual como si yo fuera niebla. Intenté agarrarlo, gritarle que estaba aquí, que necesitaba ayuda, pero mis manos pasaron a través de su cuerpo sólido, sin resistencia alguna. Él no mostró ninguna señal de haberme percibido. El terror que sentí en ese momento fue peor que el terror del colapso mismo, porque ahora entendía, con una claridad horrible e innegable, que había muerto, que estaba muerto, que mi cuerpo estaba destrozado bajo los escombros, mientras mi conciencia, mi ser, mi yo, continuaba existiendo en alguna forma que no podía comprender. Había pasado toda mi vida siendo un materialista absoluto, burlándome de nociones religiosas o espirituales, convencido de que la muerte era simplemente el fin de la existencia, y ahora estaba descubriendo, de la manera más brutal posible, que estaba completamente equivocado, pero incluso entonces, incluso en ese momento de revelación aterradora, mi naturaleza verdadera salió a la superficie. Miré hacia los escombros donde estaba enterrada mi caja fuerte. Podía verla, de alguna manera, mi visión espiritual penetraba las capas de concreto y acero. Allí estaba la caja alemana todavía intacta, protegiendo su contenido de oro, joyas y papel moneda. Y mi primer pensamiento, mi maldito y condenado primer pensamiento, no fue ¿dónde estoy? o
¿Qué me está pasando? ¿O cómo puedo encontrar paz? Mi primer pensamiento fue, tengo que proteger mis tesoros. No pueden llevarse lo que es mío. Y así comenzó mi verdadero infierno, no uno de fuego y azufre, sino uno construido enteramente por mi propia codicia, mi propio apego enfermizo a posesiones materiales que ya no podía tocar, usar o disfrutar. Estaba muerto, existiendo en alguna dimensión entre mundos, y lo único que me importaba eran objetos físicos que ahora me eran completamente inaccesibles. El sol comenzó a salir sobre Tegucigalpa devastada, iluminando la magnitud de la destrucción. La Torre Diamante, mi orgullo y símbolo de poder, era ahora solo una montaña de escombros. Y yo, Maximiliano Durán Ochoa, el millonario más poderoso de Honduras, me encontraba encadenado a esos escombros por cadenas forjadas con mi propia avaricia, incapaz de liberarme, incapaz de seguir adelante, condenado por mi propio apego a lo material a permanecer en ese lugar de muerte y destrucción. Los primeros días después de mi muerte física transcurrieron en un estado de confusión y negación tan profundo que ni siquiera puedo calcular con precisión cuánto tiempo real pasó. En este plano donde me encontraba ahora, el tiempo no funcionaba de la misma manera que en el mundo material. A veces parecía que pasaban horas en lo que probablemente eran solo minutos, y otras veces lo que sentía como minutos podrían haber sido días enteros. Lo único constante era mi obsesión, mi fijación absoluta e inquebrantable con proteger mis posesiones enterradas bajo toneladas de escombros. Me quedé allí, en lo que había sido mi penthouse, ahora reducido a una montaña de concreto fragmentado, acero retorcido, mármol pulverizado y cristal hecho añicos. Podía ver el mundo material con una claridad extraña y perturbadora. Veía a los equipos de rescate llegando con sus perros entrenados, sus equipos de detección de vida, sus herramientas para remover escombros. Veía a los bomberos de Tegucigalpa trabajando incansablemente, cubiertos de polvo gris, gritando instrucciones unos a otros mientras buscaban sobrevivientes. Veía a paramédicos estableciendo áreas de triaje, a periodistas con sus cámaras documentando la devastación, a familiares desesperados gritando nombres de seres queridos perdidos. Pero yo no podía interactuar con ninguno de ellos. Era como estar atrapado detrás de un vidrio invisible e irrompible, capaz de ver y escuchar todo, pero completamente incapaz de tocar, de comunicar, de existir realmente en ese mundo que hasta hacía poco había sido el único que conocía. Intenté una y otra vez agarrar objetos físicos, gritar a las personas, hacerme notar de alguna manera. Mis manos espectrales pasaban a través de todo como si estuviera hecho de humo. Mis gritos no producían ningún sonido que los vivos pudieran escuchar. Lo más frustrante y agonizante era que podía ver exactamente dónde estaba mi caja fuerte. Mi percepción en este estado espiritual parecía penetrar la materia sólida de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Podía ver a través de las capas de escombros como si tuviera visión de rayos X. Allí, aproximadamente 6 metros bajo la superficie de la montaña de ruinas, estaba mi caja fuerte alemana, increíblemente intacta. La explosión del edificio y el peso de los pisos superiores colapsando no habían logrado abrirla o destruirla. Dentro, perfectamente preservados, estaban mis $2 millones en efectivo, las esmeraldas colombianas, los diamantes, los rubíes, los documentos que probaban mi propiedad de un imperio de bienes raíces valorado en decenas de millones, y me volví loco tratando de protegerlo. Cuando los equipos de rescate comenzaron a excavar metódicamente a través de los escombros, yo entraba en pánico cada vez que se acercaban a la zona donde estaba enterrada mi caja fuerte. Intentaba empujarlos, gritarles que se alejaran, que eso era mío, que no tenían derecho a tocar mis posesiones. Por supuesto, mis manos espectrales pasaban directamente a través de sus cuerpos sin causar el más mínimo efecto.
Ellos continuaban su trabajo, completamente ajenos a mi presencia frenética. Durante esas primeras horas y días, recuperaron varios cuerpos de los escombros de la Torre Diamante. Cada vez que sacaban una víctima, otros espíritus como yo se materializaban cerca. Algunos parecían confundidos y desorientados, mirando sus propios cuerpos muertos con expresiones de shock. Otros inmediatamente comenzaban a llorar, lamentándose por las vidas que habían dejado atrás, por las familias que no volverían a ver. Algunos simplemente se quedaban quietos, como en estado de shock profundo. Pero yo no prestaba atención a ninguno de ellos. No me importaban sus tragedias, sus pérdidas, su dolor. Incluso muerto, incluso en este nuevo estado de existencia, mi egoísmo permanecía intacto. Lo único que me importaba era vigilar mis tesoros, asegurarme de que nadie los robara, de que mis posesiones permanecieran protegidas hasta que yo encontrara alguna manera, cualquier manera, de reclamarlas. El tercer día después del colapso, algo cambió en mi entorno espiritual. Comencé a notar presencias oscuras merodeando alrededor de los escombros. No eran como los otros espíritus confundidos de las víctimas del terremoto. Estas entidades eran diferentes, más densas, más amenazantes. Tenían formas vagamente humanas, pero distorsionadas, como sombras que se habían vuelto sólidas y conscientes. Sus rostros, cuando podía distinguirlos, mostraban expresiones de hambre y malicia. Al principio intenté ignorarlas, concentrado como estaba en mi vigilancia obsesiva, pero estas entidades oscuras parecían sentirse atraídas específicamente hacia mí. Se acercaban lentamente, rodeándome, susurrando cosas que no podía entender completamente, pero que resonaban con mis propios miedos más profundos. Nadie puede protegerlo ahora en Aura. Susurraban, todo será robado, todo lo que trabajaste será perdido, eres impotente, no eres nada sin tus posesiones. Esos susurros amplificaban mi desesperación. Me di cuenta más tarde de que estas entidades se alimentaban literalmente de mi angustia, de mi codicia, de mi apego enfermizo a lo material. Mientras más me obsesionaba con mis posesiones perdidas, más fuertes y numerosas se volvían estas sombras a mi alrededor. Creaban un círculo oscuro que me rodeaba, aislándome cada vez más del mundo material que tanto deseaba tocar, pero ya no podía. La situación empeoró dramáticamente cuando, al cuarto día, los equipos de rescate finalmente llegaron a la zona donde estaba enterrada mi caja fuerte. Habían estado excavando sistemáticamente, creando túneles a través de los escombros, buscando cualquier posible superviviente, aunque para entonces todos sabían que las probabilidades de encontrar a alguien vivo eran prácticamente nulas. Cuando sus herramientas comenzaron a remover el concreto directamente sobre mi caja fuerte, yo entré en un frenesí absoluto. Intenté físicamente bloquear su camino, arrojándome contra los rescatistas una y otra vez, aunque sabía que era inútil. Grité hasta que mi voz espectral se quebró. Lloré lágrimas que no podían caer, porque ya no tenía glándulas lacrimales. Las entidades oscuras a mi alrededor se regocijaban con mi tormento, sus susurros volviéndose más fuertes y más venenosos. Mira cómo te roban, mira cómo todo lo que fuiste se convierte en nada. Eres un fracaso. Eres menos que polvo. Finalmente, después de horas de excavación cuidadosa, uno de los rescatistas vio el borde metálico de la caja fuerte. Gritó a sus compañeros, señalando el descubrimiento. Trajeron equipo más pesado y comenzaron a trabajar para liberarla completamente de los escombros. Yo estaba en agonía absoluta, incapaz de hacer nada más que observar mientras extraían lo que yo consideraba el núcleo mismo de mi existencia. Cuando finalmente lograron sacar la caja fuerte intacta de entre los escombros, la llevaron a una zona segura en lo que había sido el vestíbulo del edificio. Un oficial de policía llegó para supervisar la apertura. Había protocolos que seguir, documentación que completar, procedimientos legales para manejar las pertenencias de las víctimas del terremoto, pero lo único que yo veía era que extraños estaban a punto de poner sus manos sobre mis tesoros.
El oficial intentó abrir la caja fuerte con herramientas estándar, pero la cerradura alemana de alta seguridad resistió todos sus intentos iniciales. Esto me dio una satisfacción perversa y momentánea. No pueden abrirla, pensé con algo parecido a triunfo. Mis tesoros están seguros. Solo yo sé el código. Pero esa satisfacción duró poco. Trajeron un soplete de acetileno para cortar el metal. Ver las llamas azules del soplete mordiendo el acero de mi caja fuerte fue como sentir que me estaban torturando directamente. Cada chispa que saltaba era una puñalada en mi ser espiritual. Las entidades oscuras se apiñaban más cerca, alimentándose vorazmente de mi sufrimiento. El aire espiritual a mi alrededor se volvió denso y sofocante, como si estuviera respirando la esencia misma de la desesperación. Después de casi una hora de trabajo, lograron cortar suficiente metal para forzar la puerta. Cuando finalmente se abrió con un chirrido metálico, el oficial de policía silbó suavemente al ver el contenido. Allí estaban los fajos perfectos de billetes de $100, las cajas de terciopelo con las joyas, los sobres con los documentos. Comenzaron a catalogar meticulosamente cada artículo, creando un inventario oficial de las posesiones de Maximiliano Durán Ochoa, difunto. Yo intenté agarrar los billetes cuando los sacaban, intenté cerrar la caja de joyas cuando la abrían, intenté gritar que todo eso era mío, y solo mío. Pero era completamente, absolutamente, dolorosamente inútil. Mis manos pasaban a través de todo. Mi voz no alcanzaba ningún oído vivo. Yo era un fantasma, un espectro impotente, forzado a observar mientras lo que había sido el centro de mi universo era manipulado por extraños que ni siquiera sabían que yo estaba allí, gritando en agonía silenciosa. Pero lo peor, lo absolutamente peor, estaba por venir. Al día siguiente, comenzaron a llegar los saqueadores. Honduras, como muchos países en desarrollo, tiene problemas serios con el crimen, especialmente en momentos de caos y desastre. A pesar de la presencia policial, individuos sin escrúpulos encontraban maneras de infiltrarse en las zonas de desastre y robar lo que podían de los escombros. Los vi llegar al caer la noche, moviéndose como ratas entre las ruinas. Algunos buscaban cables de cobre, electrodomésticos, cualquier cosa que pudieran vender. Otros, específicamente, buscaban objetos de valor de los apartamentos de lujo, que habían sido la Torre Diamante. Vi cómo saqueaban lo que quedaba de mi colección de arte precolombino, una vasija lenca de valor incalculable, agrietada pero aún mayormente intacta, fue metida sin cuidado en una mochila sucia. Fragmentos de estelas talladas fueron arrancados y llevados para ser vendidos probablemente a coleccionistas sin escrúpulos en el mercado negro. Intenté detenerlos con la misma futilidad desesperada que había mostrado con los rescatistas. Pero ahora las entidades oscuras se reían abiertamente de mí. Podía escuchar sus carcajadas ásperas y crueles, mientras yo corría frenéticamente de un saqueador a otro, incapaz de impedir ninguno de sus robos. ¿Lo ves ahora?, susurraban las sombras. ¿Ves cuán inútil eres? Todo lo que acumulaste, todo lo que valoraste, está siendo tomado por ladrones, y tú no puedes hacer nada. Absolutamente nada. Los días se convirtieron en lo que supongo fueron semanas, aunque, como dije, el tiempo en este estado no fluía normalmente. Me quedé encadenado a ese lugar de destrucción, incapaz de alejarme más que unos pocos metros de donde habían estado enterrados mis tesoros. Era como si hubiera cuerdas invisibles atándome a ese sitio, cuerdas tejidas de mi propia codicia y apego material. Otros espíritus que habían muerto en el terremoto, eventualmente se fueron. Vi cómo familiares vivos venían a los sitios donde habían muerto sus seres queridos, llorando, orando, dejando flores. Y vi cómo esas oraciones y ese amor parecían crear caminos de luz que los espíritus podían seguir, alejándose de este plano intermedio, hacia algún otro lugar. Pero nadie vino a llorar por mí. Mis empleados no vinieron. Los otros empresarios con quienes había hecho negocios no vinieron. No tenía familia cercana porque había alejado a todos con mi egoísmo.
No tenía amigos verdaderos porque nunca había cultivado relaciones basadas en algo más profundo que el beneficio mutuo material. Y así me quedé, atrapado en mi propio infierno personal. Un infierno no de fuego o tortura física, sino de impotencia total frente a la pérdida de todo lo que había valorado. Las entidades oscuras se volvieron mis únicas compañeras constantes, alimentándose de mi miseria, susurrándome constantemente sobre mi fracaso, mi inutilidad, mi condición de espíritu miserable. La dimensión espiritual a mi alrededor comenzó a cambiar, reflejando mi estado interno. Lo que al principio había sido simplemente una versión grisácea del mundo material, se volvió cada vez más oscuro y opresivo. El aire espiritual se sentía pesado y difícil de respirar, aunque técnicamente ya no necesitaba respirar. Los colores se desvanecieron hasta que todo a mi alrededor era una paleta de grises y negros. Las formas se distorsionaron, volviéndose amenazantes y grotescas. Me di cuenta, con un horror creciente, de que estaba creando mi propio infierno, que mi obsesión, mi codicia, mi negación a soltar lo material, estaba literalmente construyendo una prisión espiritual a mi alrededor. Pero incluso sabiendo esto, no podía detenerme. Mi apego era tan profundo, tan fundamental a lo que yo creía que era, que soltarlo se sentía como dejar de existir completamente. Permanecí allí en ese estado de tormento autoinfligido, día tras día, noche tras noche, observando cómo los escombros de la torre diamante eran gradualmente removidos, cómo mi caja fuerte fue eventualmente entregada a autoridades bancarias para ser procesada según procedimientos legales de sucesión, cómo cada fragmento de lo que había sido mi imperio material era dispersado a los vientos. Y todo el tiempo, las entidades oscuras susurraban, se reían y se alimentaban de mi desesperación. Estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento sin fin, incapaz de avanzar, incapaz de soltar, incapaz de aceptar que todo lo que había valorado no tenía absolutamente ningún valor real en este plano de existencia donde ahora me encontraba. No tenía idea de que mi verdadera educación espiritual estaba a punto de comenzar, o que aquellos a quienes había despreciado más profundamente en vida pronto se convertirían en mis maestros más importantes en la muerte. No sé exactamente cuánto tiempo había transcurrido en mi infierno autoimpuesto cuando todo cambió. Podría haber sido semanas o meses, según el tiempo terrenal, pero en mi estado de tormento constante, cada momento se extendía como una eternidad de sufrimiento. Estaba todavía merodeando entre los escombros de lo que había sido la Torre Diamante, ahora casi completamente removidos por los equipos de limpieza de la ciudad. Las entidades oscuras me rodeaban tan densamente que apenas podía ver más allá de su círculo opresivo. Sus susurros se habían vuelto un ruido constante en mi conciencia, un zumbido venenoso que me recordaba incesantemente mi fracaso, mi impotencia, mi miseria espiritual. Entonces, algo extraordinario sucedió. Una luz comenzó a filtrarse a través de la oscuridad que me envolvía. No era como la luz del sol material que yo había conocido en vida, sino algo completamente diferente. Era una luz que parecía tener sustancia y presencia propia, una luminosidad que irradiaba no solo brillo, sino también calidez, paz y algo que solo puedo describir como amor puro. Las entidades oscuras que me habían atormentado durante tanto tiempo retrocedieron silbando ante esa luz, alejándose como cucarachas que huyen cuando se enciende una lámpara. Por primera vez desde mi muerte, pude ver más allá de mi propio sufrimiento. La luz se intensificó y dentro de ella comenzaron a materializarse figuras. Eran seres espirituales, pero completamente diferentes a las sombras oscuras que me habían acompañado. Estos espíritus brillaban con una luminosidad interior que hacía que todo a su alrededor pareciera más real, más vívido, más hermoso. Se movían con propósito y gracia, organizándose en grupos coordinados, claramente realizando algún tipo de trabajo importante. Me tomó varios momentos comprender lo que estaba presenciando.
Estos seres de luz estaban realizando un rescate espiritual masivo en toda la zona afectada por el terremoto. Se movían entre los escombros, no los escombros físicos que ya habían sido removidos, sino los escombros espirituales que permanecían. Buscaban a espíritus confundidos, aterrorizados o atrapados como yo, ofreciéndoles ayuda, consuelo y guía hacia lo que fuera que existiera más allá de este plano intermedio. Vi cómo se acercaban a un espíritu que había estado vagando sin rumbo cerca de donde solía estar su apartamento. Era una mujer mayor que había muerto en el colapso, todavía buscando a su gato mascota entre las ruinas. Uno de los seres de luz se materializó junto a ella, hablándole con una dulzura infinita. No podía escuchar las palabras exactas, pero vi cómo el rostro de la mujer pasaba de la confusión al reconocimiento, de la tristeza a algo parecido a la esperanza. El ser de luz extendió su mano y ella la tomó. Inmediatamente, una luz aún más brillante los envolvió a ambos y desaparecieron, presumiblemente hacia algún plano superior de existencia. Presencié escenas similares repetirse por toda la zona del desastre. Seres de luz rescatando a espíritus atrapados, consolando a los confundidos, guiando a los perdidos. Era una operación de rescate espiritual realizada con una eficiencia y compasión que me dejaba asombrado. Y mientras observaba, paralizado por la novedad de presenciar algo genuinamente hermoso después de tanto tiempo en la oscuridad, reconocí a uno de los seres de luz. El shock fue tan profundo que sentí como si me hubieran golpeado con una fuerza física. Era don Aurelio Moncada. Lo reconocí instantáneamente, a pesar de que ahora brillaba con una luz radiante que transformaba completamente su apariencia. Don Aurelio había sido un albañil, un trabajador de construcción humilde que había formado parte de la cuadrilla que edificó varios de mis proyectos inmobiliarios años atrás. Recordaba perfectamente el día que lo despedí. Había sido en la construcción de la Torre Esmeralda, uno de mis primeros grandes proyectos. Don Aurelio era el trabajador más veterano de la cuadrilla. Un hombre de unos 60 años entonces, con manos callosas y una espalda permanentemente encorvada por décadas de trabajo físico duro. Los otros trabajadores lo respetaban profundamente. Lo llamaban Don Aurelio con genuino cariño. Era conocido por su honestidad inquebrantable, su ética de trabajo impecable y su amabilidad con todos. Pero yo lo despedí por esa misma honestidad. Había descubierto que el contratista principal estaba usando materiales de construcción de calidad inferior a los especificados, materiales más baratos que comprometían la integridad estructural del edificio, pero que aumentaban significativamente las ganancias. Don Aurelio se había acercado a mí directamente, con su sombrero de trabajo en las manos, y me había explicado con respeto, pero con firmeza, que el edificio no sería seguro si se continuaba usando esos materiales, especialmente considerando que Honduras está en una zona sísmica activa. Yo lo había mirado con desprecio absoluto. ¿Quién era ese viejo albañil para decirme cómo manejar mis negocios? Le grité que se ocupara de su trabajo y dejara las decisiones importantes a quienes realmente sabían lo que estaban haciendo. Cuando él persistió, explicando que su conciencia no le permitía ser parte de una construcción que pondría vidas en peligro, lo despedí en el acto. Frente a todos los otros trabajadores, lo humillé. Le dije que era un viejo entrometido, que no entendía nada de negocios modernos, que era fácil ser idealista cuando uno no tenía nada que perder. Le ordené que abandonara el sitio inmediatamente, sin ninguna compensación adicional. Recordaba la expresión en el rostro de don Aurelio ese día. No había sido de rabia o resentimiento, sino de una tristeza profunda. Había recogido sus herramientas, había estrechado las manos de sus compañeros trabajadores y se había ido con la dignidad intacta, a pesar de mi intento de destruirla. Los otros trabajadores habían continuado el proyecto en silencio y yo había continuado usando los materiales baratos, maximizando mis ganancias sin importarme las consecuencias potenciales. Y ahora, aquí estaba don Aurelio frente a mí,
pero transformado completamente. Ya no era el anciano encorvado con ropa polvorienta de trabajo. Era un ser de luz radiante, un guía espiritual de evidente rango elevado, coordinando el rescate de almas con una autoridad natural que emanaba de él como rayos de sol. Vestía lo que parecía ser una túnica simple de luz blanca, y su rostro, aunque reconocible, irradiaba una paz y sabiduría que nunca había visto en ningún ser vivo. Junto a don Aurelio trabajaban otros espíritus igualmente luminosos, y con un horror creciente comencé a reconocer a algunos de ellos también. Allí estaba Soledad Rivas, una mujer que había sido vendedora de frutas en el mercado central de Tegucigalpa. Yo había ordenado el desalojo de ese mercado años atrás para construir un centro comercial de lujo. Recordaba haberla visto ese día. Una mujer pequeña de unos 50 años, llorando mientras empacaba sus escasas pertenencias, rogándole a los oficiales que le dieran más tiempo porque ese puesto de frutas era su único medio de sustento para alimentar a sus 4 hijos. Yo había estado presente ese día, supervisando personalmente el desalojo, y cuando ella se acercó a mí, suplicando compasión, la había ignorado completamente, dándole la espalda mientras hablaba por mi teléfono celular sobre inversiones. Ahora Soledad brillaba con una luz dorada hermosa, ayudando a espíritus de niños que habían muerto en el terremoto, guiándolos con una ternura maternal que me partía el corazón. La vi consolando a una niña pequeña que lloraba por su madre, cantándole suavemente hasta que la pequeña se calmó y tomó su mano, dejándose guiar hacia la luz. Primitivo, Castellanos también estaba allí, un jardinero que había trabajado manteniendo los jardines de una de mis propiedades de lujo. Lo había despedido sin ninguna razón más que querer reducir gastos de mantenimiento, a pesar de que tenía una familia que alimentar y problemas de salud que requerían medicación costosa. Había ignorado sus lágrimas cuando le di la noticia, enfocado únicamente en los números de mi balance contable. Ahora Primitivo trabajaba junto a los otros guías espirituales, su presencia irradiando una luz verde suave mientras ayudaba a espíritus ancianos a hacer la transición al más allá. El contraste era devastador. Todos estos seres a quienes yo había despreciado, explotado, humillado y desechado durante mi vida terrenal, ahora brillaban con una luz espiritual que me cegaba. Aquellos que no habían tenido nada material, que habían vivido en la pobreza que yo consideraba prueba de su inferioridad, ahora poseían una riqueza espiritual tan inmensa que yo ni siquiera podía comprenderla completamente. Mientras que yo, que había tenido todo el dinero y poder imaginable, me encontraba en la oscuridad, espiritualmente indigente, más pobre que el más miserable de los mendigos. Los observé trabajar durante lo que parecieron horas. Su dedicación era absoluta, no mostraban cansancio, impaciencia o frustración, incluso cuando trataban con espíritus difíciles o violentos. Vi a don Aurelio aproximarse a un espíritu que estaba furioso y agresivo, lanzándose contra los seres de luz, con rabia incoherente. Don Aurelio no retrocedió ni mostró miedo, simplemente extendió sus manos, y de ellas emanó una luz calmante que eventualmente apaciguó al espíritu agresivo lo suficiente como para que pudiera ser ayudado. Presencié cómo ayudaban a niños pequeños que habían muerto en el terremoto a reunirse con familiares que habían fallecido antes y que venían desde el más allá a recibirlos. Vi escenas de reuniones gozosas, madres abrazando a hijos, abuelos extendiendo los brazos a nietos, familias reconstituidas en el plano espiritual con una alegría que era casi dolorosa de presenciar, dada mi propia soledad absoluta. Los guías espirituales trabajaban en perfecta armonía, comunicándose entre ellos con lo que parecía ser una mezcla de palabras y telepatía pura. Se coordinaban sin necesidad de órdenes explícitas, cada uno sabiendo instintivamente dónde era más necesario, qué espíritu necesitaba ayuda con más urgencia. Era hermoso, era eficiente, y me hacía sentir aún más miserable por contraste.
En un momento dado, don Aurelio se detuvo en su trabajo y giró la cabeza directamente hacia donde yo estaba. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia espiritual. Durante un momento eterno, él simplemente me miró. No había rabia en sus ojos, no había satisfacción vengativa por verme reducido a este estado miserable. Solo había algo que me tomó varios segundos reconocer, porque hacía tanto tiempo que no lo experimentaba ni lo veía dirigido hacia mí. ¿Compasión? Don Aurelio me miraba con compasión pura. A pesar de todo lo que yo le había hecho, a pesar de la humillación pública, el despido injusto, el desprecio cruel, él me miraba con la misma compasión infinita que había visto dirigir hacia los espíritus más confundidos y aterrorizados, no como un enemigo que merecía castigo, sino como un ser sufriente que necesitaba ayuda. Esa mirada quebró algo en mi interior. Algo fundamental que había mantenido mi ego intacto incluso en la muerte comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas brotaron de mis ojos espectrales, lágrimas que esta vez sí podían caer en este plano espiritual. Caí de rodillas, no en el sentido físico, sino en un gesto de rendición absoluta. Todo el orgullo, toda la arrogancia, toda la certeza de mi superioridad se derrumbó como un edificio con cimientos podridos. Don Aurelio no se acercó de inmediato. Estaba ocupado con su trabajo, ayudando a otros espíritus que lo necesitaban con más urgencia que yo. Pero sabía que me había visto, que era consciente de mi presencia y mi sufrimiento, y de alguna manera, saber que él sabía que yo estaba allí, que no me había olvidado o ignorado, era suficiente por el momento. Continué observando mientras los seres de luz realizaban su trabajo de rescate espiritual. Vi cómo transformaban la desesperación en esperanza, el miedo en paz, la confusión en comprensión. Vi el poder transformador del amor desinteresado, del servicio genuino, de la compasión sin límites, y comprendí con una claridad que era simultáneamente liberadora y agonizante, que esto era lo único que realmente importaba. No el dinero, no las posesiones, no el poder o el estatus social, solo la capacidad de amar y servir a otros. Todos mis logros materiales, todo lo que había acumulado y de lo cual me había sentido tan orgulloso, no tenía absolutamente ningún valor aquí. Las torres que había construido se habían derrumbado. El dinero que había acumulado no podía comprar ni un segundo de paz en este plano. Las joyas que había atesorado no brillaban ni una fracción de lo que brillaban estos espíritus simples que habían dedicado sus vidas al servicio y al amor. Y yo, Maximiliano Durán Ochoa, el millonario más poderoso de Honduras, me di cuenta de que era espiritualmente el más pobre de todos. Los que yo había considerado inferiores eran infinitamente superiores. Los que yo había despreciado eran dignos de admiración absoluta. Y yo, que me había creído superior a todos, era menos que nada. Esa comprensión fue como un fuego que quemaba todo lo que yo había creído ser, dejando solo cenizas de un ego destruido y quizás, apenas quizás, la más pequeña semilla de algo nuevo que podría crecer de esas cenizas, algo que nunca había tenido en vida, humildad verdadera. Permanecí de rodillas en ese plano intermedio durante lo que pareció una eternidad, observando a los seres de luz continuar su trabajo de rescate espiritual. Las lágrimas no dejaban de fluir por mi rostro espectral, lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de un dolor tan profundo que sentía que me desgarraba desde adentro. Cada espíritu que veía ser rescatado, cada alma confundida que encontraba paz y guía, era un recordatorio punzante de lo vacío que estaba yo mismo, de lo perdido que me encontraba en esta dimensión donde todo lo que había valorado carecía completamente de significado. Las entidades oscuras que me habían atormentado durante tanto tiempo se habían retirado ante la presencia de los seres de luz, pero todavía podía sentirlas merodeando en la periferia, esperando cualquier oportunidad para regresar. Sabía, con una certeza instintiva, que esas sombras solo podían alimentarse de mí mientras yo permaneciera aferrado a mi codicia, mi orgullo y mi negación.
Y por primera vez, desde mi muerte, sentí el genuino deseo de liberarme de esas cadenas autoimpuestas, pero desear la libertad y saber cómo obtenerla eran dos cosas completamente diferentes. Yo no tenía idea de cómo comenzar a sanar el daño espiritual que había infligido a mi propia alma durante 52 años de egoísmo implacable. No sabía cómo pedir perdón, cómo humillarme verdaderamente, cómo servir cuando toda mi vida había sido servido. Era como un hombre que había vivido toda su existencia en la oscuridad y que ahora, viendo la luz por primera vez, no sabía cómo caminar hacia ella. Los seres de luz continuaban su trabajo con dedicación incansable. Vi cómo don Aurelio ayudaba a un espíritu particularmente difícil, un hombre que se negaba obstinadamente a aceptar que había muerto, que gritaba y luchaba contra cualquier intento de ayudarlo. Don Aurelio no se rindió. Con una paciencia infinita, habló con el espíritu, lo calmó gradualmente, le mostró verdades que el hombre no quería ver, pero necesitaba comprender. Eventualmente, después de lo que debieron ser horas de esfuerzo paciente, el espíritu resistente finalmente cedió. Aceptó la mano extendida de don Aurelio y fue guiado hacia la luz. Fue después de ese rescate particularmente difícil que don Aurelio finalmente se volvió hacia mí completamente. Se separó de los otros guías espirituales y comenzó a caminar en mi dirección. Con cada paso que daba hacia mí, la luz que emanaba de él se hacía más brillante, no de una manera amenazante, sino reconfortante, como el sol de la mañana disipando las sombras de la noche. Las entidades oscuras que todavía merodeaban a mi alrededor retrocedieron aún más, silbando su disgusto ante su aproximación. Cuando don Aurelio se detuvo frente a mí, yo no pude levantar la mirada. La vergüenza era demasiado grande, demasiado abrumadora. Aquí estaba el hombre a quien yo había humillado públicamente, a quien había despedido cruelmente por atreverse a ser honesto, a quien había tratado como si fuera menos que nada. Y ahora él irradiaba una luz y dignidad espiritual tan inmensa que yo me sentía como un gusano en comparación. «Ya, Maximiliano», dijo don Aurelio, y su voz era como música, como agua fresca en un desierto, como todo lo que es bueno y puro en el universo condensado en sonido. No había juicio en su tono, no había amargura o satisfacción vengativa. Solo había una compasión tan profunda que me hizo llorar aún más intensamente. «Don Aurelio», logré susurrar, mi voz espectral quebrada por la emoción. Yo no merezco que usted me hable. No merezco su atención. Soy menos que nada. Soy el más miserable de todos los espíritus». «Hijo», respondió don Aurelio, y esa palabra, ese simple hijo, dicho con tal ternura, me partió el corazón en pedazos. Todos los espíritus que sufren merecen ayuda. Todos los que están perdidos merecen ser encontrados. No importa lo que hicieron en vida, no importa cuánto daño causaron. Aquí, en este plano, todos tienen la oportunidad de comenzar de nuevo, de aprender, de crecer. «Pero yo lo traté tan mal», dije, las palabras saliendo en un torrente desesperado. «Lo humillé frente a todos, lo despedí cuando usted solo intentaba hacer lo correcto. Use materiales baratos en ese edificio, tal como usted advirtió que no debía hacerse. Puse ganancias por encima de la seguridad de las personas. Y cuando ese edificio, la Torre Esmeralda, se derrumbó en este mismo terremoto, matando a 17 personas, su sangre está en mis manos. Usted trató de advertirme y yo lo castigué por ello». Don Aurelio asintió lentamente, su expresión mostrando tristeza, pero no condenación. «Sí, Maximiliano, esas cosas sucedieron. Tus acciones en vida causaron mucho sufrimiento, no solo a mí, sino a innumerables personas. Las decisiones que tomaste, motivadas por la codicia y el egoísmo, tuvieron consecuencias devastadoras, pero aquí está la verdad que necesitas comprender. Reconocer ese daño, sentir genuino arrepentimiento por él, es el primer paso hacia la sanación espiritual». «¿Cómo puede usted siquiera mirarme sin odio?», pregunté, genuinamente desconcertado. «Iras, si nuestros papeles estuvieran invertidos, si usted me hubiera tratado como yo lo traté,
Yo lo odiaría con cada fibra de mi ser. Una sonrisa triste cruzó el rostro luminoso de don Aurelio. Y esas diferencias, Maximiliano, es exactamente por qué yo estoy aquí sirviendo como guía espiritual mientras tú has estado atrapado en tu propio infierno de codicia y apego material. El odio es una cadena que nos ata a la oscuridad. El perdón es la llave que nos libera hacia la luz. Yo perdoné tus acciones hace mucho tiempo, no porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque llevar ese resentimiento solo me hubiera dañado espiritualmente. Me di cuenta entonces de algo fundamental que nunca había comprendido en vida. El perdón no era para beneficio de quien había causado el daño, sino para la liberación de quien había sido dañado. Don Aurelio me había perdonado no como un favor hacia mí, sino como un acto de autocuidado espiritual, como una manera de no permitir que mis acciones venenosas contaminaran su propia alma. ¿Qué puedo hacer?, supliqué, y ahora mi orgullo estaba completamente destruido, reemplazado por una desesperación genuina de encontrar alguna manera de redimirme, de comenzar a reparar el daño inmenso que había causado. ¿Cómo puedo comenzar a compensar todo el mal que hice? ¿Cómo puedo aprender a ser como usted, como Soledad, como Primitivo, como todos estos seres de luz que dedicaron sus vidas al servicio, mientras yo solo me serví a mí mismo? Don Aurelio extendió su mano hacia mí, y yo la tomé con reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. Su mano se sentía sólida en este plano espiritual, cálida y reconfortante. Me ayudó a levantarme de mi posición arrodillada. El camino de regreso a la luz es largo, Maximiliano, dijo con seriedad. No hay atajos, no hay manera de comprar tu camino hacia la elevación espiritual como intentaste comprar todo en vida. La única moneda que tiene valor aquí es el servicio desinteresado, el amor genuino, la compasión verdadera, y estas cosas deben ser cultivadas a través de acciones, no simplemente deseadas. Estoy dispuesto, dije con toda la sinceridad que poseía, haré lo que sea necesario. Trabajaré durante eternidades si es preciso. Solo por favor, enséñeme, muéstreme cómo servir. No sé cómo hacerlo. Pasé toda mi vida siendo servido, tomando, acumulando. No tengo idea de cómo dar desinteresadamente. Esa honestidad es un buen comienzo, respondió don Aurelio. El primer paso es reconocer tu ignorancia espiritual, tu pobreza de alma, y tú lo has hecho. El segundo paso es aceptar humildemente que necesitas ayuda, que no puedes hacer esto solo, y acabas de dar ese paso también. Miró a su alrededor, evaluando la situación. Otros seres de luz todavía trabajaban en la zona del desastre, pero parecía que el número de espíritus necesitando rescate estaba disminuyendo. La mayoría de las almas que habían muerto en el terremoto ya habían sido ayudadas a hacer la transición. «Ven conmigo», dijo don Aurelio. «Hay alguien que necesita ayuda, y creo que trabajar con ella será tu primera lección en el servicio verdadero». Me guió a través de los escombros espirituales hasta un área donde una niña pequeña, que no podía tener más de 7 años, estaba acurrucada entre lo que habían sido los restos de un edificio de apartamentos. El espíritu de la niña estaba aterrorizado, sollozando incontrolablemente, llamando a su madre una y otra vez. Su forma espiritual parpadeaba entre la solidez y la translucidez, señal de un estado de pánico extremo. «Su nombre es Dulce María», explicó don Aurelio en voz baja. «Ware murió en el colapso de ese edificio. Su madre sobrevivió, pero está gravemente herida en un hospital. La niña no entiende qué le ha pasado. No comprende por qué su madre no puede verla o escucharla. Está atrapada aquí por su miedo y confusión». Mi corazón espiritual se contrajo al ver a la pequeña. En vida, yo nunca había prestado atención a los niños, no tenía hijos propios, nunca había querido tenerlos porque los veía como obstáculos para la acumulación de riqueza. Pero ahora, viendo a esta niña asustada y sola, sentí algo que nunca había experimentado antes, un deseo genuino de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. «¿Qué debo hacer?», pregunté a don Aurelio, mi voz temblando. «Acércate a ella», me instruyó. «Háblale con dulzura».
Tu trabajo es calmarla, hacerla sentir segura, ayudarla a entender que, aunque su tiempo en el mundo material ha terminado, no está sola y no debe tener miedo. Necesita saber que su madre estará bien y que algún día se reunirán de nuevo. Pero, ¿cómo puedo consolar a alguien cuando yo mismo estoy tan perdido?, protesté débilmente. Precisamente por eso es tu primera lección, respondió don Aurelio con una sonrisa sabia. El servicio a otros tiene una manera mágica de sanarnos a nosotros mismos. Cuando te enfocas en aliviar el sufrimiento de otro, tu propio sufrimiento disminuye. Cuando das consuelo, recibes consuelo. Esta es una ley espiritual fundamental que nunca comprendiste en vida. Respiré profundo, aunque técnicamente ya no necesitaba respirar, y me acerqué lentamente a Dulce María. Ella me vio aproximarme y se encogió aún más, asustada de este extraño espíritu. «Hola, pequeña», dije con la voz más suave que pude crear. «Me llamo Maximiliano, pero puedes llamarme Max. No tengas miedo, estoy aquí para ayudarte». Dulce María me miró con ojos enormes llenos de lágrimas. «¿Dónde está mi mami?», sollozó. «Quiero a mi mami. ¿Por qué no puede verme?». Grité y grité, pero ella no me escucha. Me arrodillé a su nivel, haciendo todo lo posible para parecer menos amenazante. «West, tu mami te ama muchísimo», dije, y sorprendentemente las palabras salieron con naturalidad, guiadas por algo más profundo que mi mente consciente. Ella está pensando en ti ahora mismo. La razón por la que no puede verte es porque tú has pasado a un lugar diferente, un lugar especial donde ya no tienes un cuerpo como el que tenías antes. «¿Estoy muerta?», preguntó la niña con voz temblorosa. La honestidad brutal que había definido mi vida de negocios quería simplemente decir sí y terminar con eso. Pero algo nuevo en mí, algo más compasivo, buscó palabras más suaves. «Tu cuerpo dejó de funcionar, sí, pero tú, la verdadera tú, la parte que piensa y siente y ama, esa parte está bien. Está aquí conmigo ahora». «Tengo miedo», susurró Dulce María. «Lo sé», respondí y extendí mi mano hacia ella lentamente. Es normal tener miedo cuando algo nuevo y desconocido sucede, pero aquí está lo que necesitas saber. No estás sola. Hay personas muy buenas, mucho mejores que yo, que están aquí para ayudarte. Y tu mami, aunque no puede verte ahora, estará bien. Los doctores la están cuidando». Dulce María miró mi mano extendida con incertidumbre. «¿Me llevarás con mi mami?». «No puedo llevarte con ella de la manera que quieres», admití con tristeza. «Pero puedo llevarte con alguien muy especial que te ayudará a sentirte mejor, que te explicará cosas que yo todavía no entiendo completamente. Y algún día, cuando sea el momento correcto, volverás a ver a tu mami, te lo prometo». No sé de dónde vino esa promesa. No tenía autoridad para hacer tales promesas. No conocía realmente cómo funcionaba este mundo espiritual. Pero las palabras salieron con una convicción que parecía venir de algún lugar más profundo que mi conocimiento consciente. Lentamente, con vacilación, Dulce María puso su pequeña mano espectral en la mía. El momento en que nuestras manos se tocaron, sentí algo extraordinario. Una calidez se extendió por mi ser espiritual, una luz suave que emanaba no de fuera, sino de dentro de mí mismo. Por primera vez desde mi muerte, por primera vez quizás en toda mi existencia, sentí algo parecido a la paz. La guié suavemente hacia donde don Aurelio esperaba. Soledad Rivas se había acercado también, su luz maternal brillando con especial intensidad. Cuando Dulce María la vio, algo en la niña se relajó. Soledad tenía esa cualidad que las madres verdaderas poseen, esa capacidad de hacer que los niños se sientan instantáneamente seguros. «Y hola, mi amor», dijo Soledad con una dulzura infinita, arrodillándose para estar al nivel de Dulce María. «Ven conmigo. Vamos a ir a un lugar hermoso donde no tendrás más miedo, donde estarás rodeada de luz y amor hasta que llegue el momento de reunirte con tu mami». Dulce María miró hacia atrás, hacia mí, como pidiendo permiso. Asentí y sonreí, aunque sentía lágrimas corriendo por mi rostro nuevamente. Pero estas lágrimas eran diferentes.
No eran sólo de tristeza o arrepentimiento, sino de algo nuevo y precioso. Gratitud por haber podido ayudar, alegría por haber aliviado, aunque sea un poco, el sufrimiento de otro. Soledad tomó la mano de Dulce María, y juntas comenzaron a caminar hacia una luz que se había abierto en el aire mismo, una luz dorada y cálida que emanaba paz absoluta. Antes de desaparecer en esa luz, Dulce María se volvió una última vez y me dijo: «Gracias, señor Max», y luego se fue, guiada por Soledad, hacia algún plano superior que yo todavía no podía alcanzar. Me quedé allí parado, mirando el lugar donde habían desaparecido, sintiendo algo que era completamente nuevo para mí. Don Aurelio puso su mano en mi hombro espiritual. «¿Sientes eso?», preguntó suavemente. «Sí», susurré. «Me siento diferente, más ligero, como si algo pesado que había estado cargando se hubiera aliviado un poco». «Esa es la sanación espiritual comenzando», explicó don Aurelio. «Cada acto de servicio desinteresado, cada momento en que te enfocas en aliviar el sufrimiento de otro en lugar del tuyo propio, te libera un poco más de las cadenas de tu ego y tu codicia. Es un proceso lento, Maximiliano. Tomará mucho tiempo, mucho trabajo, muchos actos de servicio. Pero es posible. La transformación espiritual siempre es posible para aquellos genuinamente dispuestos a emprender el viaje». Miré a don Aurelio con una mezcla de esperanza y humildad que jamás había sentido. ¿Me permitirá continuar trabajando? ¿Puedo ayudar a otros espíritus como ayudé a Dulce María? «Por supuesto», respondió don Aurelio. «Ese es precisamente tu camino ahora. Servirás como yo serví en vida, como Soledad sirvió, como Primitivo sirvió. Ayudarás a los perdidos, consolarás a los asustados, guiarás a los confundidos, y con cada acto de servicio, tu propia luz interior crecerá un poco más brillante». «Pero todavía me siento tan oscuro», admití. «Todavía siento el peso de todo lo que hice en vida, de todas las personas a quienes dañé». «Y deberías sentirlo», dijo don Aurelio seriamente. «Esa conciencia de tus acciones pasadas, ese arrepentimiento genuino, es esencial. No se trata de olvidar lo que hiciste o de pretender que no sucedió. Se trata de permitir que esa conciencia te motive a ser diferente ahora, a hacer algo productivo con tu existencia, en lugar de simplemente revolcarte en la autocompasión». Asentí lentamente, comprendiendo. Mi pasado no desaparecería. Las consecuencias de mis acciones en vida habían causado sufrimiento real a personas reales. 17 personas habían muerto cuando la Torre Esmeralda colapsó precisamente porque yo había ignorado las advertencias de don Aurelio sobre los materiales de construcción. Cientos de familias habían sido desplazadas de sus hogares por mis proyectos inmobiliarios codiciosos. Innumerables personas habían sido tratadas con crueldad y desprecio a lo largo de mi vida. Nada de eso podía ser deshecho. Pero quizás, solo quizás, podía dedicar mi existencia espiritual a compensarlo de alguna manera. No borrando el pasado, pero creando un futuro diferente. No como el millonario arrogante Maximiliano Durán Ochoa, sino como un humilde servidor de aquellos en necesidad. «¿Por dónde empiezo?», pregunté a don Aurelio. «Ya has empezado», respondió con una sonrisa. «Ayudaste a Dulce María. Esa fue tu primera acción de servicio verdadero. Ahora continuarás. Hay muchos espíritus que necesitan ayuda, no solo aquí en la zona del terremoto, sino en todo el mundo, en todos los planos de existencia. El trabajo nunca termina, pero cada acto de servicio, sin importar cuán pequeño parezca, tiene un valor incalculable en el mundo espiritual. Miré a mi alrededor, a los escombros que ya no representaban mi imperio perdido, sino oportunidades para servir. Vi a otros seres de luz continuando su trabajo incansable. Vi la oscuridad retrocediendo ante su presencia, y por primera vez en mi existencia, tanto en vida como en muerte, sentí algo parecido a un propósito real. «Enséñeme», dije a don Aurelio con humildad absoluta. «Enséñeme a servir. Enséñeme a amar. Enséñeme a ser algo más que el mendigo espiritual que soy ahora». «Con gusto, hijo», respondió don Aurelio. «Con gusto». Y así comenzó mi verdadero viaje.
Había muerto siendo millonario y despertado siendo el más miserable espiritualmente. Había descubierto que mi mansión de cristal era realmente una prisión de codicia. Había aprendido que aquellos a quienes desprecié eran infinitamente más ricos que yo jamás sería. Ahora, arrodillado en humildad ante aquellos que alguna vez consideré inferiores, estaba finalmente listo para comenzar a construir algo que valiera la pena. No un imperio de torres y riquezas materiales, sino un alma capaz de amar y servir. El camino sería largo, el trabajo sería duro, y la transformación requeriría eones de dedicación. Pero por primera vez en mi existencia, estaba caminando hacia la luz en lugar de huir de ella hacia la oscuridad de mi propia codicia. Y esa, comprendí finalmente, era la única riqueza que realmente importaba, la única riqueza que podía llevar conmigo más allá de la muerte. La única riqueza verdadera, la capacidad de amar y servir al prójimo con un corazón purificado por el sufrimiento y renacido en humildad. Mi mansión se derrumbó, pero mi alma apenas comenzaba a construirse.